it was in script that everything be labeled for several reasons. That it was amusing that Batman and Robin would have to have everything labeled in big letters, little signs everywhere, and the kids could see that and possibly read that. En 1967, Adam West se puso su disfraz de Batman por última vez para un proyecto secreto. Filmó algo en Londres que desapareció durante más de 50 años. Ningún fan estadounidense la había visto jamás. Ni siquiera los mayores coleccionistas de Batman sabían de su existencia. El material quedó guardado en archivos británicos, olvidado por todos. Luego, en 2018, alguien lo encontró durante una búsqueda de la historia perdida de la televisión. Lo que Adam West dijo en esa escena extraviada impactó a los espectadores. El descubrimiento demostró que incluso los superhéroes más famosos pueden esconder secretos oscuros. En 1964, Ed Graham Productions adquirió los derechos para desarrollar una serie de televisión de Batman. La idea era crear una aventura sencilla para los sábados por la mañana, al estilo de las aventuras de Superman que CBS había emitido para niños en la década de 1950. El plan era contratar a Mike Henry, un linebacker de la NFL que posteriormente se convertiría en Tarzan, como el primer Batman de acción real en televisión. Para 1965, CBS estuvo a punto de firmar el acuerdo, pero las negociaciones se estancaron tras semanas. La cadena nunca renovó el programa. De haberlo hecho, Batman podría haber terminado siendo un programa infantil moderado, lo que podría haber destrozado el lugar del personaje en la cultura pop durante años. Henry pronto abandonó el proyecto para interpretar a Tarzan, y todo el plan se vino abajo justo antes de que comenzara el rodaje. Ese fracaso significó que el mundo nunca vio un Batman del sábado por la mañana, pero también allanó el camino para la versión en horario estelar que posteriormente arrasó en todo el mundo. Ese mismo año, algo inesperado ocurrió en la mansión Playboy de Hugh Hefner en Chicago. Hefner decidió proyectar los 15 episodios de la antigua serie de Batman de 1943. La reunión estaba repleta de celebridades y miembros de la alta sociedad. Al principio, parecía una simple fiesta nostálgica, pero desató una reacción inesperada. Los invitados se disfrazaron, gritaron a la pantalla, abuchearon al villano y vitorearon durante la acción. El New York Times y otros medios cubrieron las proyecciones, destacando el ambiente desenfrenado. De repente, los ejecutivos de Hollywood comenzaron a ver a Batman desde una nueva perspectiva. La vieja serie, una vez olvidada, había vuelto a ponerse de moda. La fiesta de Hefner demostró que la gente estaba dispuesta a adoptar el estilo exagerado de Batman como entretenimiento. Sin ese evento, el personaje podría haber permanecido encerrado en rollos de película polvorientos. En 1965, Columbia Pictures aprovechó el revuelo y reeditó la serie de 1943 en una sola película de 4 horas y media titulada Una noche con Batman y Robin. Se estrenó en el Teatro Playboy de Chicago y rápidamente se extendió a cines de arte y ensayo y ciudades universitarias. El público acudió en masa, con salas con entradas agotadas en las funciones de medianoche y concesiones batiendo récords de ventas. Algunos cines incluso dividieron las proyecciones en 2 días, con 7 capítulos el sábado y 8 el domingo. Los informes describían filas que daban la vuelta a la manzana, con fans disfrazados. El éxito sorprendió a los ejecutivos de Columbia y también llamó la atención de ABC. Las cifras lo decían todo con claridad. Batman podía atraer a un público enorme. La venta de entradas y los titulares convencieron a la cadena de que una serie de Batman con actores reales podría ser un gran éxito. Por aquella época, Yale Udolph, un joven ejecutivo de la ABC, saltó a la fama. Udolph había sido fan de Batman desde niño, y tras ver la reacción del público en Chicago, creyó más que nunca que el personaje pertenecía a la televisión. Empezó a insistir en la idea en cada reunión, incluso gritándoles a sus jefes que debían hacer algo similar a Batman. Al principio, se rieron de él, pero Udolph se negó a parar. Escribió una propuesta completa para una serie con estilo que mezclaba elementos de James Bond y El agente de Cipoll. Su persistencia se volvió legendaria. Algunos ejecutivos de ABC incluso admitieron haber empezado a leer cómics de Batman en secreto.
ocultándolos en revistas de negocios durante vuelos internacionales. Al final, la determinación de Udolph fue clave para convencer a ABC de arriesgarse. Cuando William Dozier fue contratado como productor en 1966, admitió algo sorprendente. Nunca había leído un cómic. Cuando por fin encontró algunos números de Batman para investigar, los encontró tan extraños que decidió que no podían tomarse en serio. Artículos como el spray repelente de tiburones y las historias sobre Batman surfeando contra el Joker lo convencieron de que la única salida era la comedia. En lugar de copiar directamente los cómics, optó por convertir el programa en una parodia exagerada. Fue una decisión audaz en una época en la que la cultura estadounidense ya estaba llena de sátira, desde el arte de Andy Warhol hasta las pinturas de Lichtenstein inspiradas en los cómics. El resultado fue incomparable con todo lo visto en televisión. Vestuario brillante, villanos exagerados y palabras como POW y BAM destellando en pantalla definieron el estilo. El enfoque de Dozier funcionó. Cuando Batman se estrenó en enero de 1966, se convirtió en un fenómeno instantáneo. No todos apoyaron la visión de Dozier. El famoso novelista de espionaje Eric Ambler había sido contratado originalmente para escribir un largometraje de Batman para lanzar la serie. Pero en cuanto se enteró de que Dozier planeaba convertir al personaje en una comedia de arte pop, abandonó el proyecto. Conocido por sus thrillers serios, Ambler no quería saber nada de la sátira. Su repentina salida demostró lo inusual de la idea de Dozier. En Hollywood, era raro que un guionista abandonara un proyecto tan importante simplemente por estar en desacuerdo con la dirección. El casting fue otro punto de inflexión. En 1965, se filmaron 2 pruebas a pantalla completa. Una de ellas contó con la participación de Adam West y Burt Ward. La otra película estaba protagonizada por Lyle Waggoner como Batman y Peter Dial como Robin. Waggoner era la opción más segura. Ya era conocido en Hollywood y tenía el aspecto que los ejecutivos esperaban. West, sin embargo, era prácticamente desconocido. Al comparar las imágenes de prueba, fueron West y Ward quienes captaron la energía peculiar y extravagante que Dozier buscaba. El estudio decidió arriesgarse y rechazó a la estrella más consolidada. Waggoner cosechó éxitos en otras series, como la de Carol Burnett y Wonder Woman, pero fueron West y Ward quienes dieron vida a Batman y Robin como nadie más pudo. El camino de Adam West hacia el papel fue especialmente improbable. Había captado la atención del productor gracias a un anuncio rápido de Nestlé. Su tono serio en ese anuncio demostró que podía decir frases escandalosas con seriedad. Dozier reconoció de inmediato que ese era exactamente el tono que el programa necesitaba. West firmó su contrato el 21 de septiembre de 1965, superando a figuras más importantes simplemente porque lograba que Batman pareciera serio y divertido a la vez. Esa combinación única hizo que su actuación fuera inolvidable. Burt Ward, por su parte, fue elegido para interpretar a Robin en 1966. En ese momento, tenía 20 años, aunque el personaje fue escrito cuando era adolescente en el instituto. Su apariencia juvenil convenció al público de que tenía entre 15 y 16 años. Entre bastidores, realizaba sus propias acrobacias, lo que lo llevó al hospital 4 veces en sus primeros 5 días de rodaje. Las lesiones demostraron lo mucho que se entregó al papel. Los fans debatieron su edad real durante años, pero su energía y atletismo representaron al personaje a la perfección. Los 2 protagonistas fueron secundados por actores de teatro experimentados que le dieron más peso al espectáculo. Alan Napier, nacido en 1903 y pariente del ex primer ministro británico Neville Chamberlain, interpretó a Alfred. Formado en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, Napier llevaba actuando desde la década de 1920 y tenía 63 años cuando se unió a Batman en 1966. Neil Hamilton, quien interpretó al comisario Gordon, traía consigo una larga trayectoria en el cine mudo y el teatro. Sus orígenes ayudaron a fundamentar la serie, aportando una sensación de seriedad que equilibraba el colorido caos que los rodeaba. En 1954, el psiquiatra Frederick Wertham publicó un libro titulado Seducción del Inocente. En él, hizo una afirmación que conmocionó a los lectores y se difundió rápidamente por todo Estados Unidos. Wertham afirmó que las historias de Batman eran psicológicamente homosexuales. Señaló que Bruce Wayne y Dick Grayson vivían juntos,
No tenían mujeres en casa y a veces aparecían relajándose uno al lado del otro. Incluso citó casos de chicos que le decían que desearían poder vivir con Bruce Wayne. Wertham llegó incluso a describir el cómic como un sueño ideal de dos homosexuales viviendo juntos. Sus ideas conectaban con los temores más amplios de la década de 1950, durante el auge de lo que se conoció como el Terror Lavanda. La acusación no desapareció después del libro. Persistió durante años y proyectó una larga sombra sobre Batman. Para la década de 1960, cuando la serie de televisión Batman se convirtió en un fenómeno cultural, productores y actores aún temían que cualquier detalle en la serie pudiera reavivar la controversia. Incluso los diálogos, el vestuario o las tramas se vigilaban con atención, lo que convirtió a Batman en uno de los programas infantiles más analizados de su época por su significado social oculto. La tensión estalló en 1967, cuando una revista llamada TV Radio Album publicó un artículo titulado La campaña de susurros contra Batman y Robin. Tenía solo 2 páginas, y el resto estaba lleno de fotos de los héroes disfrazados, pero sus palabras tenían peso. Por primera vez, una publicación importante abordaba los rumores sobre la relación entre Batman y Robin y sobre los actores Adam West y Burt Ward. Aunque el artículo negaba las acusaciones, también hacía comparaciones astutas. Una línea decía que, aunque ambos debieron haber oído los rumores, al igual que Liberace hace unos años, sin duda se estaban riendo camino al banco. El comentario era un guiño al famoso pianista Liberace, quien en la década de 1950 demandó a los periódicos por insinuar que era gay y, una vez bromeó diciendo que lloró camino al banco tras obtener una indemnización de $8,000, unos $22,000 en aquel entonces. Al mencionarlo, la revista alimentó los rumores mientras fingía desmentirlos. Demostró la profundidad de los rumores, convirtiéndose en un foco de debate público sobre la sexualidad y la televisión en aquella época. Las comparaciones con Liberace no fueron casuales. Revelaron cómo el lenguaje codificado y las alusiones astutas permitían a los escritores abordar el tema sin hacer acusaciones directas. El artículo del álbum de radio y televisión se apoyó en esta técnica, sabiendo que los lectores conectarían los puntos. El artículo sugería que, al igual que Liberace, las estrellas de Batman participaban en la broma, disfrutando de su fama mientras ignoraban los chismes. Pero para los productores del programa, los rumores no eran broma. Temían que la idea de un ambiente homosexual en torno a la serie pudiera ahuyentar a los patrocinadores y al público familiar. Los ejecutivos de ABC intervinieron rápidamente. Su solución fue reescribir partes de la serie para hacer más evidente la atracción de Batman por las mujeres. Un ejemplo llamativo fue una escena en la que Batman le dice a Robin que su interés por las supervillanas guapas se debía a los primeros impulsos de su virilidad. La frase fue un poco brusca, pero deliberada. A partir de entonces, los guiones incluían a menudo a Batman mostrando interés por las mujeres, aunque resultara antinatural para el estilo exagerado de la serie. Fue una estrategia calculada para convencer a la audiencia y a los patrocinadores de que el cruzado de la capa era heterosexual sin problemas. La campaña no se limitó a los guiones. Tras bambalinas, el estudio lanzó una campaña publicitaria para presentar a Adam West y Burt Ward como innegablemente masculinos. Revistas y dossiers de prensa los mostraban practicando karate, hablando de sus matrimonios o presumiendo de sus hijos. Incluso sus entrenamientos y aficiones se presentaban como prueba de hombría. El esfuerzo fue casi desesperado, pero reflejó la presión que soportaban los actores y la cadena. Un simple rumor en los años 60 podía amenazar no solo la reputación de una estrella, sino el éxito de toda una serie. Mientras tanto, el propio programa empezó a enfrentar problemas ajenos a los rumores. En enero de 1966, Batman irrumpió en las pantallas de televisión y causó sensación al instante. En su apogeo, en febrero, fue visto en 14 millones de hogares, captando un asombroso 42% de la audiencia, pero el entusiasmo no duró. Para marzo de 1966, los episodios de los miércoles por la noche habían bajado tanto que apenas se mantenían entre los 20 más vistos de la semana. Los memorandos de ABC de la época admitían que la novedad estaba desapareciendo y que la fórmula ya empezaba a resultar repetitiva. La frase "fatiga de Batman" empezó a circular. Para el verano de 1966,
El declive se había convertido en un colapso. Apenas unos meses antes, Batman había sido uno de los programas más populares del país, pero un artículo de Associated Press del 11 de agosto informó que los índices de audiencia habían sufrido un fuerte descenso y Batman ya no figuraba en la lista de los programas más vistos. La mercancía seguía vendiéndose bien, pero los espectadores se habían marchado. Las cadenas esperaban una caída en los meses de verano, pero esta fue mucho más pronunciada de lo habitual. La moda que había influido en la moda y el argot ya estaba quedando atrás. Se suponía que la película de Batman, estrenada en 1966, reavivaría el entusiasmo. El estudio invirtió dinero en promoción y esperaba un gran éxito. Sin embargo, la película solo recaudó $1,7 millones en taquilla. Tuvo un rendimiento del 122% en comparación con una película normal en 20 ciudades clave. Sin embargo, los expertos del estudio esperaban cerca del 200% para un verdadero éxito. Las ventas de merchandising se mantuvieron fuertes, pero la película en sí no logró generar ganancias. La decepción conmocionó tanto a 20th Century Fox como a ABC, quienes contaban con la película para prolongar la vida de la franquicia. Cuando comenzó la segunda temporada en septiembre de 1966, los índices de audiencia revelaron una historia desalentadora. Batman se situó en el puesto 34 entre todas las series de televisión, una caída devastadora desde su quinta posición a principios de ese año. Algunos episodios incluso llegaron al puesto 40 en la clasificación. Añadir nuevos villanos como Arquero y Catwoman no ayudó. Las cifras dejaban claro que la magia se había desvanecido, y los miembros del elenco expresaron abiertamente su preocupación por la inminente cancelación. El contenido más sorprendente del supuesto contenido prohibido de Batman de la era de 1966 no fue un episodio de televisión estadounidense. Provino de Londres en mayo de 1967, cuando Adam West se puso su disfraz de Batman para filmar un mensaje de seguridad vial para niños británicos. Durante más de 50 años, nadie había visto estas imágenes. Ni siquiera los fans estadounidenses más fieles de Batman sabían de su existencia. La película finalmente volvió a la luz en 2018, cuando el grupo de archivo Kaleidoscope la descubrió durante una campaña para recuperar los 100 clips de televisión más perdidos del Reino Unido. Hasta entonces, nunca se había proyectado fuera de Gran Bretaña, y la mayoría daba por perdida para siempre. Cuando el público finalmente lo vio en 2018, fue como descubrir un tesoro escondido tanto de la historia de los superhéroes como de la cultura británica. En el clip, Batman usa su fama para enseñar a los niños el simulacro de bordillo, la versión británica de las normas de seguridad vial. De pie en una calle tranquila, Adam West advierte a los niños sobre el peligro mortal que enfrentan a diario al cruzar la calle. Muestra los pasos con serena autoridad. Deténgase en la acera, mire a la derecha, mire a la izquierda, mire de nuevo a la derecha y cruce solo cuando sea seguro. Se mantiene completamente en el personaje de Batman, combinando la imagen del superhéroe estadounidense con las recomendaciones de seguridad británicas, como ningún otro actor lo ha hecho. Durante décadas, la película permaneció en el anonimato, lo que convirtió su redescubrimiento en 2018 en un poderoso recordatorio de que incluso las franquicias más grandes pueden perder fragmentos de su historia. La primera proyección pública tuvo lugar el 14 de abril de 2018 en la Universidad de Birmingham City. La proyección marcó el inicio de la búsqueda nacional de Kaleidoscope de 100 joyas de la televisión perdidas, incluyendo episodios de Doctor Who y Los Vengadores. El evento atrajo tanto a profesionales como a fans de toda la vida, muchos de los cuales quedaron atónitos al descubrir que Batman había protagonizado una película olvidada sobre seguridad vial. El redescubrimiento demostró la cantidad de material multimedia importante que aún permanece oculto en archivos y colecciones privadas, esperando ser encontrado. Otra pieza de la historia de Batman que desconcertó a los fans fue la cantante Leslie Gore. Apareció como Pussycat, la compañera de Catwoman, en el episodio de 2 partes, Scat, Darn Catwoman, emitido el 25 de enero de 1967. Durante la historia, interpretó 2 canciones, California Nights y Maybe Now. Aunque California Nights permaneció, Maybe Now desapareció de las reposiciones estadounidenses por razones que nadie ha explicado.
La canción fue escrita junto a su hermano Michael Gore y lanzada como cara B de su sencillo Trátame como una dama. Aunque algunos impresos y emisiones internacionales la incluyeron, las retransmisiones de la televisión por cable estadounidense y las emisiones de los premios Emmy la interrumpieron. Muchos espectadores desconocían su existencia, lo que convirtió la canción faltante en uno de los misterios más curiosos del programa. También hubo un momento polémico con el comisionado Gordon. En una versión de la serie, Batman lo lleva a la Batcueva, donde Alfred usa un spray somnífero para dejarlo inconsciente, para que olvide ver las identidades secretas del héroe. Algunas cadenas recortaron esta escena o eliminaron por completo el gaseado, ya que a los productores les preocupaba mostrar a un comisionado de policía drogado, incluso en un contexto exagerado. Otras versiones minimizaron por completo la presencia de Gordon en la Baticueva. Las ediciones demostraron que incluso la televisión más ligera debía tener cuidado con sus límites, especialmente con millones de niños viéndola. No todas las historias inusuales de la era de Batman surgieron de la pantalla. A finales de los 60, a Adam West se le prohibió la entrada a Aspen, Colorado, durante 15 años después de que una fiesta notoria se descontrolara. Más tarde admitió, ¿licor? Sí. ¿Mujeres? Sí. ¿Policía? Sí. Los rumores de la época lo describían como un alborotador de Hollywood. Algunos afirmaron que la prohibición se debió a quejas por ruido y daños a la propiedad, aunque nunca se presentaron cargos penales. Exactamente 15 años después, West recibió una carta de las autoridades de Aspen confirmando su regreso. El episodio consolidó su reputación como algo más que un simple superhéroe de la televisión. Fuera de cámara, West y Burt Ward se hicieron tan famosos por su vida nocturna como por luchar contra los villanos de Gotham. Ward admitió más tarde que a menudo se encontraban con fans entusiastas, aún con sus disfraces puestos. En su autobiografía, describió encuentros que impactaron a los lectores y avergonzaron a los productores del programa. Incluso afirmó que una vez escapó de un marido celoso saltando al barro desde la ventana de un motel. Estas historias alimentaron los rumores que circulaban entre las estrellas, mientras que el propio West argumentó que Ward exageraba muchos de ellos. Aún así, los chismes tensaron su relación laboral y preocuparon a los ejecutivos de la cadena, quienes temían que la imagen familiar de la serie pudiera verse dañada. Incluso sus coprotagonistas contribuyeron a la leyenda de la serie. Cesar Romero, quien interpretó al Guasón, se negó famosamente a afeitarse el bigote. En cambio, el equipo de maquillaje lo cubrió con una gruesa capa de pintura blanca. Durante los 120 episodios y la película de 1966, el tenue contorno aún es visible en los primeros planos, lo que hace que el Guasón de Romero sea inolvidable. Lo que empezó como una vanidad personal se convirtió en una de las peculiaridades más comentadas de toda la franquicia de Batman. Tras bambalinas, el elenco solía vivir tan desenfrenadamente como sus personajes en pantalla. Según West y Ward, su éxito los llevó a fiestas interminables llenas de trasnochadas, alcohol y atención constante. Estas reuniones a veces duraban hasta el amanecer, lo que dejaba a los actores exhaustos durante el rodaje y obligaba a los equipos de maquillaje a trabajar arduamente para mantenerlos con un aspecto impecable. Los relatos de la época confirmaban que el caos fuera de cámara a veces rivalizaba con las extravagantes aventuras que se emitían cada semana. El Batman de los 60 sigue siendo recordado, no solo por su acción vibrante y humor exagerado, sino también por las innumerables historias ocultas que lo rodeaban. En 1966, le pidieron al legendario escritor de ciencia ficción Harlan Ellison que presentara un episodio para la serie de televisión Batman. Decidió incluir al trágico villano Dos Caras, un personaje que nunca había aparecido en la serie, a pesar de ser uno de los enemigos más famosos de Batman. Ellison tituló su historia Los Crímenes de Dos Caras. Encajaba con el estilo lúdico y exagerado de la serie, pero también tenía un toque más oscuro que la hacía destacar. En un momento dado, incluso se habló de Clint Eastwood para el papel, lo que habría añadido un enorme poder estelar a la serie. Pero la propuesta de Ellison llegó ese mismo día. Un ejecutivo clave de ABC dejaba la cadena. Debido a ese momento y a la política interna, el guión fue rechazado. La idea permaneció enterrada en los archivos de Ellison durante casi 50 años.
No fue hasta 2014 que DC finalmente lo adaptó a un cómic llamado Batman 66, el episodio perdido, ofreciendo a los fans un vistazo de lo que podría haber sido. La serie también invirtió mucho en la creación de la Batlancha, tanto para la serie de televisión como para su película de 1966. La lancha personalizada fue construida por Glastron y estaba repleta de artilugios diseñados para deslumbrar a los espectadores. Hizo su primera aparición en la película, pero el coste de filmar en el agua fue desorbitado. Cada escena requería equipo especial, más personal y medidas de seguridad adicionales, lo que a menudo sumaba miles de dólares por rodaje. Debido a su coste, los productores usaron el Batboat con poca frecuencia, y pronto quedó guardado. Para los fans, se volvió casi un mito, un recordatorio de cómo los presupuestos ajustados obligaron a la serie a recortar algunas de sus ideas más emocionantes. Para la tercera temporada, en 1968, los índices de audiencia de Batman se habían desplomado. ABC canceló la serie abruptamente, pero justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, NBC mostró interés en salvarla con una cuarta temporada. Entonces, se reveló un error asombroso. Los productores ya habían demolido los sets, incluyendo la Batcueva, la mansión Wayne y la oficina del comisionado Gordon. El costo de reconstruirlo se estimó en varios cientos de miles de dólares, equivalente a más de $2 millones actuales. Cuando NBC se enteró de esto, descartó la idea. Lo que podría haber sido un rescate para la serie terminó en lo que ahora se recuerda como uno de los errores de producción más costosos de la televisión. Durante años, los fans creyeron que NBC había planeado seriamente una cuarta temporada, pero los registros oficiales cuentan una historia diferente. Los índices de audiencia ya habían tocado fondo y el presupuesto era deficitario. Solo se encargaron 17 episodios para la tercera temporada, y películas costosas como La Batlancha se descartaron o se utilizaron en raras ocasiones. Una vez destruidos los sets, el gasto de reconstrucción fue demasiado elevado para la televisión de 1968. Más allá de una breve investigación, la NBC nunca avanzó. La idea de una cuarta temporada perdida sigue siendo más una leyenda que una realidad, con documentos que demuestran que era financieramente imposible desde el principio. Mientras Batman seguía siendo popular, los productores habían explorado la posibilidad de crear spin-offs. Una era una serie de Batgirl, e incluso se filmó un piloto, aunque finalmente se la añadió a la serie principal. Otras ideas incluían una serie para Robin, e incluso una que destacara a otros héroes de DC, una especie de Liga de la Justicia en sus inicios. Algunos de estos proyectos llegaron a la fase de presentación con arte conceptual y conversaciones en la red. Pero cuando Batman se derrumbó en su tercera temporada y los sets quedaron destruidos, todos los spin-offs se cancelaron. Algunos se abandonaron justo días antes de que comenzara el casting. Los memorandos de la cadena de 1967 y 1968 confirman que el fin de Batman también significó el fin de cualquier posibilidad de construir un universo de superhéroes más grande.